Y ya para empezar, vamos a continuar los temas que ha andado dando el pastor Ezequiel Chávez. Y si se puede poner de pie, vamos a empezar con una oración. Y el pastor Ezequiel ha andado hablando últimamente acerca el ayuno, los propósitos del ayuno, los propósitos de la oración. Y pues él había mencionado que iba a dar como unos 3 temas referente del ayuno y la oración, y ahora es el tercer tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y pues vamos a empezar con una oración, que sea Dios el que nos dé el entendimiento y el ánimo y las fuerzas para poder ayudar. Amén. Y en esta oración pues vamos a poner a nuestros pastores en oración también. Amén. Ok, oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos, Señor mío, ante su presencia, creyendo que usted está aquí, creyendo que usted es el único que vive y reina. Y por lo tanto, Señor, estamos agradecidos por su gran amor y misericordia, que ha tomado el tiempo para seguir enseñándonos de su palabra, creyendo que usted sigue hablando a esta generación, Señor, que siga hablándole a su iglesia, que siga hablando para que más personas se sigan acercando a usted, y que nosotros seamos una iglesia unida, llena del Espíritu Santo y llena del poder que usted nos ha dado, Señor. Así es que úsenos para seguir adelante, úsenos para poder orar y ayunar, Señor, y caminar en el Espíritu y no en la carne. Oramos que estas palabras que vamos a aprender el día de hoy, que esta enseñanza que vamos a aprender el día de hoy, que sea usted hablándolas el día de hoy, úseme de gran manera, tome control de este servicio, hable a cada corazón, a cada mente, y que todo lo que escuchemos el día de hoy sea para nuestro crecimiento espiritual. Y también, Señor, venimos ante su presencia orando por nuestros pastores, por nuestro pastor Ezequiel Chávez y nuestra hermana Eva. Oramos que sea usted bendiciéndolos. Creemos que usted está ahí con ellos. Creemos que es usted el que tiene todo el control, Señor mío. Y estamos confiando que ellos están recuperándose en el nombre de Jesús. Estamos confiados, Señor, que es usted el que está ahí ayudándoles, y que ellos estarán aquí con nosotros nuevamente pronto en el nombre de Jesús. Y que sea usted cuidándolos, y los seguimos poniendo a ellos en sus hermosas manos, y también a todos los que no se han andado sintiendo bien últimamente, todos los que se han encontrado enfermos y tal vez también han salido positivos con el virus. Así es que los ponemos en sus manos, Señor, y que sea su ángel acampando alrededor de cada uno de ellos y cada uno de nosotros, y que sea usted cuidando a cada uno. Así es que nos ponemos en sus manos una vez más, dándole gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese fuerte aplauso a Cristo, a Jesús. A Él sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Sobre todo nosotros estamos aquí. Amén. Él es la razón por qué podemos venir y alabarle. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Entonces, como había mencionado, el pastor ha andado dando temas acerca del ayuno y la oración, y ahora va a ser el último tema, la parte 3 de estas enseñanzas. Y el título de la enseñanza del día de hoy es las razones por las que debemos ayunar. Vamos a estar mirando razones por qué nosotros debemos estar ayunando. Amén. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en la comida, y tal vez venimos a la iglesia y andamos pensando qué es lo que vamos a dónde vamos a pasar a agarrar algo de comer, o qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy. Un día estaba yo trabajando y me fui al lonche, y ya cuando regresé del lonche, regresando del lonche, me dice la patrona: yo necesito que el día de mañana llegue más temprano, llegue 1 hora más temprano, entre a las 8 y usted puede salirse a las 4. Le dije: está bien. Y nomás me dijo eso. Le dije: está bien, pero el lonche lo puedo tomar a las 12 entonces, porque siempre tomo mi lonche a la 1. Puedo tomar mi lonche a las 12. Y se pone a reír y me dice: apenas regresó usted del lonche y ya anda pensando en el lonche de mañana.
Y bueno, pues a veces así nos pasa, a veces nos enfocamos tanto en la comida, pero nosotros vamos a mirar las razones por qué nosotros debemos estar ayunando. Amén. ¿Por qué debemos estar orando y ayunando? Y si nosotros miramos la Biblia, nosotros podemos mirar que hay tantos versículos, tantos pasajes que habla acerca de la importancia del ayuno y de la oración. Y nosotros vamos a mirar varios ejemplos el día de hoy en la Biblia de victorias que ocurrieron cuando el pueblo de Dios se puso en ayuno y en oración. Amén. Si usted se fija, muchas de las victorias, muchas de las revelaciones que ocurrieron en la Biblia sucedió porque había alguien que estaba orando, porque había alguien que estaba ayunando. Amén. Y si nosotros queremos obtener esas mismas victorias y mantenernos alentados y firmes en el Señor, pues debemos estar haciendo lo mismo. Debemos estar orando y ayunando. Amén. Entonces, el primer ejemplo que nosotros vamos a mirar el día de hoy es a través del profeta Jeremías. Y en Jeremías capítulo 36, versos 9 y 10, miramos que dice esto. Dice: y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová a oídos del pueblo. Entonces nosotros podemos mirar que allí promulgaron ayuno en la presencia de Dios. Entonces habían promulgado que todo el pueblo ayunara en la presencia del Señor, y allí empezaron a leer las Escrituras. Allí empezaron a escuchar la palabra de Dios todo el pueblo. Y dice que mientras ellos estaban ayunando, se leían las palabras de Jeremías en la casa de Jehová a oídos del pueblo. Entonces, qué hermoso es poder orar, poder ayunar y andar escuchando la palabra de Dios así en la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando uno está ayunando, eso ayuda para andar andando en el Espíritu, para caminar en el Espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, si estamos escuchando la palabra de Dios mientras estamos ayunando, pues estamos escuchando la palabra de Dios en el Espíritu. Amén. Y así Dios empieza a darnos revelación o nos enseña algo que jamás habíamos visto antes, aunque tal vez lo hemos leído antes. Pero si andamos en el Espíritu, si andamos ayunando, Dios nos puede enseñar algo, y así es como nosotros somos edificados. Amén. Entonces, eso es lo que sería un buen ejemplo, que nosotros hiciéramos lo mismo cuando andemos escuchando la palabra de Dios, poder ayunar. Entonces, otro ejemplo que miramos se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 27, que dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Entonces nosotros podemos mirar que Dios ya había dicho que Acab iba a recibir su castigo por la forma en que él vivía. En Primera de Reyes 21-25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, no había otra persona que era como el rey Acab. Dice que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y el verso 26 dice: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Entonces este hombre vivía en una vida, una vida que era malo ante los ojos de Dios. Él adoraba a los ídolos, él hacía cosas que no le agradaban a Dios. Pero cuando Dios ya le había proclamado el castigo que iba a venir hacia él, dice la Biblia que se empezó a humillar. Dice que él se humilló, empezó a rasgar sus vestidos, se puso cilicio, que era un material que era como hecho de pelos de cabra,
molestaba, y así es como ellos mostraban que andaban de luto. Y ellos, eso es lo que él empezó a hacer, se puso cilicio, dice que empezó a ayunar, y él dormía así vestido de cilicio, y él anduvo humillado. Y a causa de eso es cuando Dios empezó a decirle a Elías, dice que no has visto cómo Acab está humillado, no has visto cómo él está humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Entonces ese mismo hombre que hacía la maldad delante de los ojos de Dios, que dice que no había otro hombre que hacía las cosas malas que hacía Acab, él se humilló y empezó a ayunar, y así andaba él delante de Dios, y Dios quitó el castigo que venía delante de él. Dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Ahora, si este hombre que hacía lo malo ante los ojos de Dios, pues cuánto más a la iglesia, cuánto más a la iglesia, si se pone en ayuno, si se pone en oración, si camina humillado delante de Dios, humildemente delante de Dios, cuánto más va a contestar Dios nuestras oraciones, cuánto más nos va a andar ayudando el Señor. Por lo tanto, así es como nosotros podemos obtener esa victoria: andar humillados, andar ayunando y andar en la presencia de Dios. Amén. Porque si Dios pudo perdonar a una persona que hacía lo malo continuamente ante los ojos de Dios, pues Dios va a andar dándonos la victoria cuando la iglesia se pone en ayuno y en oración. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mirar, porque en este mundo está sumergido en maldad. Nosotros podemos mirar que si usted prende las noticias, usted puede mirar que muchas cosas están ocurriendo, que hay asaltos, hay crímenes, hay robos, hay drogadicción, hay adulterio, hay juegos de azar, hay prostitución, tumultos, vandalismo, motines, idolatría, adoración a imágenes, estatuas y calaveras, hechicería y multitud de otras abominaciones por todo el mundo. Y si nosotros podemos mirar eso a través de las noticias, pues nosotros debemos estar orando y ayudando que Dios sea el que nos perdone. ¿Amén? Que sea Dios el que perdone nuestros pecados, que Él perdone todo lo que está sucediendo a nuestros alrededores. Entonces, el pecado provoca la ira de Dios sobre todos los pueblos, o sobre los pueblos. Pero si los pueblos se unían y ayunan, Dios apartará su ira. Yo, hace unos cuantos años, hubo un gran terremoto, parece que era por Nepal, yo creo que era como cerca de la India. Hubo un gran terremoto, se derrumbaron edificios, murió miles y miles de personas en ese lugar. Y mientras estaba yo mirando el reportaje, miré que había una señora que estaba llorando a causa de toda la destrucción que ocurrió, y ella se arrodilló y empezó a orar a su ídolo. Había un ídolo, una estatua que estaba ahí, y ella se empezó a arrodillar y a andar pidiéndole a su ídolo, pues por misericordia, tal vez, quién sabe, pero eso es lo que andaba haciendo ella. Y yo recuerdo que miré eso y dije, por eso sigue prevaleciendo la maldad en este mundo, porque hay gente que todavía no han escuchado el evangelio, hay gente que todavía no han reconocido a Dios, y por lo tanto siguen adorando a ídolos, siguen adorando a cualquier cosa que no sea Dios, y por eso sigue reinando la maldad en este lugar. Entonces nosotros debemos reconocer a Dios a todo tiempo, reconocer a Dios que Él es el que está, que Él es el soberano, Él es el que reina, y nosotros debemos refugiarnos en el Señor. Amén. Entonces ocurre tanta maldad a causa de todas estas cosas que están haciendo la gente, y este pecado provoca la ira de Dios. Entonces nosotros debemos ayunar y humillarnos delante de Dios para que se aparte la ira de Dios. Amén. Entonces, esta es la época de hacer como hizo Acab, que él oró y ayunó por
este país para que Dios apartara su ira en esos días. Y así debemos hacer nosotros, orar y humillarnos delante de Dios para que Él aparte su ira de este pueblo, de este país, de este lugar. ¿Amén? Entonces podemos mirar en 2 de Crónicas 23, que dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces miramos esto en el versículo 3 y tal vez usted puede preguntarse, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué tuvo temor el rey Josafat? Josafat era el rey de Judá y tal vez usted puede preguntarse, ¿por qué tuvo temor y por qué hizo pregonar ayuno a toda Judá? Y no solamente eso, pero empezó a consultar a Dios. ¿Qué era lo que había sucedido? Y si usted lee la historia de 2 de Crónicas capítulo 20, usted miraría que había unas naciones que querían ir en contra de Judá, que le habían mandado amenazas al rey Josafat, que lo iban a destruir, y esos eran los amonitas y los moabitas, y ellos le habían declarado guerra a Josafat y le habían dicho que ellos lo iban a destruir. Y cuando él escuchó eso, él se atemorizó de gran manera, y él lo primero que hizo era empezar a consultar a Dios, era buscar de Dios. Y no solamente eso, él le dijo a todo el pueblo que todos iban a estar ayunando y orando para que Dios les dé la respuesta, para saber qué es lo que ellos iban a hacer. Entonces yo creo que sería buena idea que nosotros hagamos lo mismo. Cuando nos enfrentamos de una situación, de un momento difícil, es consultar a Dios. A veces nosotros actuamos impulsivamente y pues cosas no salen como nosotros queremos, pero si nosotros nos refugiamos en el Señor y empezamos a consultar a Dios, entonces Dios es el que nos va a dar la respuesta. Debemos estar en oración, debemos estar en ayuno, y me encanta lo que sucedió, porque miramos que después de que el rey Josafat y toda Judá empezaron a refugiarse en el Señor y buscaron a Dios en ayuno y en oración, nosotros miramos que Dios, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre alguien que se llamaba Jaasiel, y que Dios empezó a hablarle al pueblo y a Josafat, y eso es lo que dice Dios. Dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces ellos estaban a punto de ser atacados, de ser destruidos, pero Dios le dice: no tengas miedo, porque no tengas miedo de esta gran multitud que viene en contra de ti, porque esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios. Y si nosotros confiamos que Dios es el que está peleando por nosotros, ahí es a donde entra la paz, ahí es donde entra esa fe, esa confianza en el Señor. Tal vez usted no sabe cómo va a salir o por qué está sucediendo ciertas cosas en su vida, pero si usted ora, si usted ayuna, entra la paz en su vida y usted camina victoriosamente. Amén. Usted puede mirar en 2 de Crónicas capítulo 20, que dice, después de que Dios le dijo todo eso, que no temiera porque la guerra no era de él, era de Dios. Nosotros podemos mirar que Dios, que esto es lo que sucede. Dice: no les vaya a salir, y dice, y no solamente le dice eso, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Amén. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces Dios le está diciendo: no tengan miedo, no se preocupen, ustedes van a estar quietos, ustedes van a tener esa paz y van a ver la salvación de Dios en ese momento, la salvación de Dios. Y dice: no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Dios les dice: no, ustedes no van a pelear, ustedes van a ir al campo de batalla todavía, pero van a ver la victoria que Dios les va a dar. Van a ver que Dios es el que está haciendo la obra. Amén. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana,
salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces ellos fueron al campo de batalla todavía. Ellos estaban a punto de ser destruidos, pero por la palabra de Dios fueron al campo de batalla y dijeron: ustedes no van a hacer nada, Dios es el que va a pelear por ustedes. Y ellos llegaron al campo de batalla y agarraron sus instrumentos. Yo no sé si llevaron su teclado o qué, pero llevaron sus instrumentos, amén, y empezaron a alabar a Dios, empezaron a glorificar a Dios. Y cuando eso sucedió, el enemigo se confundió de gran manera que ellos mismos empezaron a atacar. Los mismos enemigos se andaron atacando los unos a los otros hasta que se acabaron todos, amén. Entonces eso sucede cuando el pueblo de Dios se une en ayuno, se une en oración, va al campo de batalla, que es la oración para nosotros, y empieza a alabar a Dios, empieza a exaltar a Dios. Dios le da la victoria, amén. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, mantenernos firmes y alabar a Dios en el campo de batalla. Y como había mencionado, el campo el día de hoy es la oración, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere nada que ver con Dios, pero si usted se somete al Espíritu, empieza a orar, y usted ahí está peleando en la oración, amén. La distracción va a querer venir, tal vez usted, la carne no va a querer orar, pero mientras usted se mantenga firme en oración y ayuno, Dios es el que va a hacer la obra, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces podemos mirar que esta porción bíblica nos enseña que en caso de problemas de gran importancia debemos proclamar ayuno, pidiendo a Dios que nos muestre qué debemos hacer, porque en el ayuno es como Dios es el que nos va a andar enseñando. Estamos más conectados al Espíritu, en otras palabras, porque cuando estamos ayunando estamos en el Espíritu, no estamos en la carne, y estamos más conectados con Dios, y así Dios nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos estar haciendo. En alguna forma Dios nos revelará y nos dará palabras de sabiduría para obtener la victoria, y Él romperá los planes del diablo. Entonces así es como nos va a dar la victoria. En caso de enfermedades incurables médicamente hablando, es bueno entender que la Biblia dice que la vida de hombres de 70 años y 80 en los robustos, y que Dios ha prometido colmar el número de nuestros días. Entonces no permitamos que el diablo corte las vidas a los creyentes antes de tiempo. Ayunando y orando es como sanarán los enfermos. Entonces eso es lo que debemos estar haciendo: orar y ayunar para que sanen los enfermos también. Nosotros podemos mirar en el libro de Esdras 8, versos 21 al 23, que dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Entonces aquí nosotros podemos mirar que nosotros podemos ayunar para pedir la protección de Dios también. Entonces, que sea Dios que nos proteja en el camino que andemos. Si tenemos un familiar que va que va a llevar un camino, pues ayunar para que Dios los proteja en el camino también, amén. Y Esdras marchaba hacia Jerusalén, y él llevaba muchos bienes.
y ellos corrían el peligro de que alguien iba a llegar, alguien los iba a asaltar y que les iba a robar en el camino. Pero ellos le habían dicho al rey que Dios era el que los iba a proteger. Por lo tanto, ellos ayunaron para esa protección, reclamando a Dios su promesa. Y nosotros podemos mirar que Dios no falló. Amén. Él nunca falla, y por tanto ellos hicieron el viaje y llegaron a salvo a Jerusalén. Entonces también podemos orar, podemos ayunar para la protección sobre nosotros y también sobre nuestros familiares. Entonces es maravilloso notar la fe de Esdras y los suyos en la palabra de Dios y en el poder del ayuno y la humillación para traer cumplimiento las promesas de Dios. Y eso yo creo que es muy importante mientras estamos orando, mientras estamos ayunando, estar meditando en la palabra de Dios y en sus promesas y decirle: Señor, su palabra dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, yo creo que jamás estaré solo. Yo creo que estás conmigo todos los días. La palabra dice: creo que en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, Señor, yo sigo caminando firme en tu camino, creyendo que estás haciendo la obra en mi familia también. Entonces, usted puede usar la Biblia, puede usar las promesas de Dios mientras está orando, mientras está ayunando, y usted va a ver que Dios no falla. Amén. Porque son sus palabras, son sus promesas. Y hoy nosotros también podemos reclamar esa protección de Dios. Y lo podemos reclamar para nuestras vidas, para nuestras propiedades, para nuestra familia, y pues que sea Dios que ande cuidando y pues haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, ese es otro beneficio, otra cosa importante que nosotros podemos aprender, que nos ayuda el ayuno también. Podemos mirar también en Hechos capítulo 13, verso 2 al 3, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí podemos mirar que la iglesia estaba reunida, y mientras la iglesia estaba reunida, empezó a hablar el Espíritu Santo y dice: apártame a Bernabé, apártame a Saulo de Tarso, que también es conocido como el apóstol Pablo. Dice: apártame a estos dos, porque yo, dice, para la obra a los que he llamado. Y cuando el Espíritu Santo les habló a ellos que los apartaran para que Dios los usara para el ministerio que tenía para ellos, dice que todos empezaron a orar y empezaron a ayunar, y después de eso les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, así es lo que hizo la iglesia para hacer lo que Dios les había dicho. Ellos no enviaron a Pablo y a Bernabé porque los consideraron capaces e inteligentes. Ellos no dijeron: este sí estudia la Biblia, por lo tanto lo vamos a enviar, o esta persona tiene una manera de las palabras, por lo tanto lo vamos a enviar también. Ellos no dijeron eso. Ellos empezaron a ayunar y miraron qué era lo que quería hacer el Espíritu Santo, y así ellos fueron dirigidos. Amén. Amén. Entonces, hoy necesitamos que el Espíritu Santo hable en la iglesia. Debemos estar dispuestos a escuchar qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo hablaba en la iglesia primitiva, también lo puede hacer hoy en día. ¿Amén? Entonces, notemos que el pasaje añade que la iglesia ayunó y oró antes de enviar los misioneros. Y hoy en día nosotros también debemos depender del ayuno y la oración para hacer decisiones importantes y abrir la puerta para que el Espíritu hable en la congregación. Y una vez más, si queremos que Dios ande hablando, si queremos que hable el Espíritu Santo en nuestras vidas, que le hable a la iglesia, nosotros debemos mantenernos en ayuno y en oración. Amén. Porque si no andamos haciendo esas cosas, pues ¿cómo vamos a estar escuchando la voz de Dios? Amén. Si nosotros, el pastor andaba tocando el tema la vez pasada acerca de Daniel,
Y nosotros miramos que Daniel empezó a orar 21 días y él estaba ayunando durante esos 21 días. Y mientras se cumplieron los 21 días, dice la Biblia que llegó un ángel y empezó a hablar con Daniel y le dijo: desde el primer día que te dispusiste a orar, yo iba en camino a ti, pero había poderes malignos que se enfrentaron contra mí. El príncipe de Persia se puso en contra de mí y andaba peleando durante ese tiempo. Pero después de todo lo que ocurrió ahí, dice: pero al fin llegué a hablar contigo, y eso es lo que Dios quiere decir, eso es lo que Dios quiere revelarte. Entonces la revelación llegó a Daniel porque él perseveraba en la oración. Imagínense que él anduviera orando 20 días y ahí hubiera parado, pues a dónde hubiera llegado la revelación, porque él se detuvo. Entonces es orar, como dice la palabra de Dios, es orar sin cesar, orar constantemente, no es solamente ir las 24 horas y no tomar un tiempo de parar, no, es andar orando constantemente, cada rato estar conectados con Dios, cada rato estar orando, amén, orar sin cesar. No dice orar sin César. Si conoce usted a un César, no lo corra, usted tráigalo para que ore con usted también. Pero es orar sin cesar, amén, orar constantemente, para que Dios le dé la palabra, para que Dios le dé la revelación. Entonces nosotros podemos mirar en el libro de Jueces 20, verso 25, dice que todo el pueblo de Israel vino a la casa de Dios y lloraron y ayunaron aquel día hasta la noche. Entonces nosotros podemos mirar que Israel había sufrido una derrota a manos de los hijos de Benjamín y miles habían sido asesinados. Entonces vino la tribu de Benjamín y empezó a guerrear con ellos y pues murieron miles. Y a causa de eso Israel empezó a llorar, empezaron a ayunar, y ellos, cuando hicieron eso, le preguntaron a Dios si podían regresar a pelear una vez más, y Dios les contestó: subid, porque mañana yo los entregaré. Entonces volvieron de nuevo los hijos de Israel a salir contra Benjamín y los derrotaron, esta vez en forma aplastante. Entonces un día de ayuno de todo el pueblo cambió la derrota a la victoria. Entonces eso es lo que nosotros podemos aprender aquí. Aunque ellos fueron derrotados y ya no sabían qué hacer, todos se pusieron de acuerdo, todos empezaron a ayunar, y eso cambió todo y Dios les dio la victoria. ¿Amén? Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer nuestra parte para que Dios también, para que Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, si la iglesia no crece, hay que ayunar y orar para que el Señor rompa las cadenas del diablo y suelte las almas. Usemos en unidad espiritual el arma más poderosa del cristiano, que es la oración y el ayuno. Y si nosotros queremos avivamiento, en la unidad, el ayuno y la oración en eso está la respuesta. Si queremos ver un cambio en nuestras vidas, debemos estar ayunando y orando. Amén. Entonces el profeta Jonás llevó un mensaje de juicio a la gran ciudad de Nínive, y Jonás les gritó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él ni siquiera trajo palabra de arrepentimiento. Él no les dijo: si usted se arrepiente, Dios va a tener misericordia de ustedes. No, él nomás dijo: de aquí en 40 días esta ciudad Nínive va a ser destruida. Pero cuando la ciudad de Nínive, cuando todos empezaron a escuchar esto, y aún el rey escuchó esto, todos empezaron a ayunar, todos empezaron a orar para que Dios tuviera misericordia. Entonces, una vez más podemos mirar que el ayuno y la oración cambió todo. Aunque Dios había proclamado que iba a destruir la ciudad de Nínive, el ayuno y la oración transformó eso a una victoria. Todos se habían arrepentido, y podemos mirar que a causa del ayuno y la humillación de Nínive
se salvaron 120,000 personas. Perdón, se salvaron 120,000 personas de la muerte. Entonces, el ayuno y la oración transformó todo eso. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar que hay un gran cambio en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, pero en todo el pueblo, todo un país, si nosotros nos unimos en ayuno y en oración. Amén. Por eso nos dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces ahí nos está haciendo el llamado que si nosotros queremos ver algo similar, si queremos ver que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane nuestro país, que sane de estos pecados, que sigue creciendo la maldad en este país, pues nosotros debemos humillarnos y orar. Nosotros debemos unirnos para que Dios haga la obra, para que Dios tenga misericordia, y que Dios no solamente haga eso, pero que también levante más obreros para que se siga predicando la palabra de Dios, para que se siga predicando que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que perdona. Amén. Entonces nosotros debemos estar unidos en oración y ayuno para que Dios haga la obra. Y finalmente nosotros podemos mirar la iglesia de los gentiles, que somos nosotros los gentiles. Un gentil es cualquier persona que no es un judío. Entonces, si nosotros no somos judíos, entonces somos gentiles. Entonces, la iglesia de los gentiles, que es la iglesia de hoy, nuestra iglesia, nació porque hubo un hombre que oraba y sin duda alguna ayunaba. Entonces, había un hombre que él constantemente estaba orando. Él no era judío, pero él creía en el Dios de los judíos. Y esto era antes de que hubo la revelación de que el evangelio también era para nosotros, que el evangelio también era para los gentiles. Y la palabra de Dios dice que un hombre llamado Cornelio, él era un centurión, él era un soldado, un centurión romano, él estaba encargado de 100 soldados romanos. Dice que este hombre llamado Cornelio era temeroso de Dios y oraba como a las 3 de la tarde, y de pronto se le apareció un ángel. Entonces él era un hombre que él constantemente estaba orando, él era temeroso de Dios, y también dice que él daba ofrendas. Él constantemente estaba dando ofrendas. Y de pronto se le apareció un ángel y le dijo que sus oraciones y ofrendas habían llegado delante de Dios. Imagínense que de repente se le aparece un ángel y le dice: Dios ha escuchado tus oraciones, y Dios ha visto tú que has dado tus ofrendas, y han llegado delante de la presencia de Dios, ha llegado al cielo. Entonces el ángel mandó al apóstol Pedro que fuera y que le hablara a Cornelio acerca de Cristo. Y mientras Pedro estaba predicándole a Cornelio y a toda su casa, dice que el Espíritu Santo se derramó en ese lugar y que empezaron a hablar en lenguas, y al igual como le sucedió a los judíos en Hechos capítulo 2 durante el día de Pentecostés. Entonces fue en ese momento que dijo Pedro: pero si el Espíritu Santo se derramó sobre estos gentiles como a nosotros en el día de Pentecostés, pues ¿quién somos nosotros para detenerles el agua para que sean bautizados en el nombre de Jesús? Amén. Entonces todo eso ocurrió porque había un hombre gentil que era temeroso de Dios y estaba orando constantemente. Entonces nosotros hemos podido alcanzar a escuchar el evangelio porque hubo un hombre que era temeroso de Dios y siempre estaba orando. ¿Eh? Siempre andaba buscando de Dios. Ahora nosotros podemos preguntarnos: ¿qué es lo que sucedería en nuestras vidas? Ustedes pueden ponerse de pie, por favor. Ustedes pueden preguntarse: ¿qué es lo que sucedería en mi vida si yo me pongo en oración y en ayuno?
cómo no solamente sería transformado mi vida, pero cómo se transformaría la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros vecinos, de nuestro trabajo, si nosotros empezamos a orar y a ayunar. Entonces, nosotros miramos varios ejemplos aquí en la Biblia de esas victorias que ocurrieron porque alguien se mantuvo en oración y ayuno. Dios le trajo victoria al que estaba a punto de ser destruido. Dios dio palabra y revelación al que siempre se mantenía en oración y ayuno. Nosotros podemos mirar que Dios obró de gran manera al que dependió de ellos, el que dependió de Dios. Amén. Ellos estaban a punto de ser destruidos, pero en vez de seguir preocupados, confiaron en la palabra de Dios y lo alabaron en el campo de batalla, y Dios les trajo la victoria. Entonces hemos podido ver todos estos ejemplos. El ejemplo de Cornelio, este hombre gentil, porque era temeroso de Dios y él oraba y por seguro ayudaba también, y porque él hacía estas cosas, pues nosotros, el evangelio llegó a nuestras vidas también. Si él no hubiera hecho eso, pues quién sabe cuánto tiempo hubiera durado para que alguien tuviera esa revelación que el evangelio es para nosotros también. Entonces, yo creo que podemos hacernos esa pregunta el día de hoy. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a nuestras vidas a orar y ayunar, y Dios nos está preparando para que nosotros ayunemos, porque como había dicho el pastor Ezequiel, que en febrero vamos a empezar a hacer el ayuno de Daniel, y pues Dios nos está preparando. Entonces yo creo que nosotros podemos ponernos en las manos de Dios, podemos pedirle guianza, podemos pedirle dirección para que Él sea el que siga iluminándonos. Si queremos ver cambio en nuestras vidas, como había mencionado, si queremos ver cambio en la vida de nuestra familia, nosotros somos los primeros que debemos estar orando y ayunando. No espere que alguien más en su hogar lo haga primero. No espere que alguien más en su familia lo haga primero. Usted empieza. Usted haga la obra. Usted empiece para que Dios haga la obra. Entonces, hoy es el momento, hoy es el tiempo de, usted puede venir al altar si quiere, puede quedarse en su asiento, pero hoy es el momento que usted puede hablar con Dios y pedirle esa dirección, decirle: Señor, estoy aquí, estoy preparado, quiero que me ayudes para seguir adelante, para seguir perseverando. Dame las fuerzas para ayunar, dame las fuerzas para orar. Yo sé que para muchos no es fácil ayunar. Yo sé, la primera vez que yo ayuné, yo jamás creí que lo iba a poder hacer, jamás creí que iba a poder ayunar, pero Dios me empezó a dar las fuerzas y llegó el punto que ya ni siquiera andaba pensando en la comida y andaba enfocándome más en Dios. Porque cuando ayunamos estamos en el Espíritu, y cuando andamos en el Espíritu estamos conectados con el Señor. Así es que podemos hablar con Dios en este momento, y que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos guíe, y que sea Él el que siga hablando en nuestras vidas, que siga hablando en nuestros corazones. Y a través de la oración y a través del ayuno, Él nos va a dar la respuesta para que nosotros seamos victoriosos en todo lo que hagamos. Amén. Él nos va a dar la respuesta a lo que nosotros debemos hacer para que nuestra familia siga adelante también. Amén. Entonces, yo personalmente no tengo las respuestas para usted. Quisiera tener las respuestas, pero no las tengo. Pero el que sí lo tiene es el Señor Jesús. Para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, debemos seguir orando y ayunando. Amén. Entonces, que espero que esta enseñanza y las enseñanzas anteriores sean de mucha bendición para cada uno de nosotros, y que sigamos adelante, y que Dios nos prepare para seguir marchando en oración y en ayuno. Amén. En el nombre de Jesús.
hacer eso debemos seguir